Esto pasó hace un par de semanas. Era la primera vez que conducía hasta un bosque tan remoto. Soy biólogo, especialista en ecología forestal. Pensé que sería una buena oportunidad de explorar. Buscaba un espécimen raro que había visto en un artículo. Mi colega me habló de lo rico que era este bosque, pero no mencionó las desapariciones. Tal vez no le di importancia, no estoy seguro. Nunca he dejado de pensar en ello. Al llegar, instalé mi campamento. El aire fresco me llenó de energía, pero una ansiedad extraña me recorría. Conecté mi equipo, y me dirigí al área para recolectar muestras. El bosque era tranquilo. Solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis botas, y el canto lejano de los pájaros. Todo parecía normal, pero a medida que pasaban las horas, esa normalidad se volvió incómoda. Mientras tomaba notas escuché un susurro a mis espaldas. Me di vuelta rápidamente, pero no había nada. Pensé que la brisa jugaba con los sonidos. Intenté ignorarlo, pero la inquietud crecía en mí. Era como si el bosque estuviera observándome. Cada día, esa sensación aumentaba. Esa noche, mientras revisaba mis diarios en la tienda, escuché ecos de risas. No había niños cerca, pero las risas resonaban. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que era un eco de mi mente. Pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Un día, me adentré más en el bosque. Encontré un viejo árbol que me llamó la atención. Algo en él era extraño. Al acercarme, vi que en su corteza había una figura femenina tallada, casi hermosa. Me quedé hipnotizado un momento. Una voz, suave y fría, susurró mi nombre. Quería creer que era solo mi imaginación, pero algo dentro de mí temía que no lo era. La figura parecía cobrar vida con cada sombra. Cada vez que me volvía no veía nada. Mis pensamientos se confundían. Ya no sabía si era un ídolo o un recordatorio de esas personas que desaparecieron. No podía sacudir la idea de que aquella figura representaba a las que nunca regresaron. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, escuché un susurro que me hizo congelarme. «Ven». Era una voz clara, que me llamaba desde el árbol. No sabía si acercarme. Sentí un frío recorriéndome, como si la respuesta estuviera en esa figura. Casi sin pensarlo, avancé hacia ella. De repente una sombra se interpuso entre los árboles. Giré rápidamente y cuando miré hacia el viejo árbol, ya no quedaba nada. La figura se había desvanecido. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había ocurrido, pero el silencio era abrumador. Pregunté. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Nadie respondió. Solo el eco del bosque guardando sus secretos. En ese momento, supe que no estaba solo. Capítulo 2. El aire se sentía más denso. No sabía si era mi mente jugando, o si el bosque en verdad se había vuelto más amenazante. La tarde llegó, y el sol se colaba entre las ramas, creando sombras danzantes. Pero aquella tranquilidad solo me inquietaba más. ¿Qué había pasado con la figura en el árbol? ¿Era real? Decidí regresar al lugar. Tal vez mi mente necesitaba más respuestas. Cargué mi equipo y me dirigí hacia donde había visto el tallado. El bosque, parco y silencioso, parecía cerrarse a medida que me adentraba. La brisa me llevó un olor a tierra húmeda que me resultaba familiar, pero el aire también parecía más frío. Mientras caminaba, un grito distante resonó entre los árboles. Me detuve, mi corazón se detuvo un instante. Era un grito humano, desgarrador. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, pero el silencio regresó. Esa sensación de vigilancia creció nuevamente, como si las sombras estuvieran haciendo guardia. Al llegar al viejo árbol, no encontré rastro de la figura. Su ausencia me llenó de un vacío inquietante. Me arrodillé y examiné el suelo. La corteza del árbol estaba desgastada, pero algo brillaba entre las raíces. Me acerqué, cauteloso, y vi una pequeña piedra blanca que tenía la forma de una figura femenina. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser casualidad. La recogí entre mis dedos. Era fría y ligera. La figura era casi idéntica a la que había visto en el tallado. ¿Alguien la había dejado aquí?
Justo en ese momento, sentí que el aire a mi alrededor se enfría de repente. Sin pensar, miré hacia atrás, temiendo que algo hubiera salido de las sombras. De pronto, escuché el susurro otra vez. Ella quiere que la sigas. La voz era la misma, pero esta vez resonaba con un tono distinto. No era solo un llamado, había un sentido de urgencia. Mi mente luchaba entre la curiosidad y el temor. Cuando menos lo esperaba, decidí seguir la voz. Avancé hacia el espeso bosque, sintiendo cada paso como si pudiera desatar algo oscuro. Caminé sin rumbo, guiado por el susurro. La luz comenzaba a desvanecerse y, de repente, el eco de las risas llenó el aire de nuevo. Estaba seguro de que no eran ecos de mi mente, no podía equivocarme. Subí una pequeña colina y, al alcanzar la cima, me detuve en seco. Ante mí, un claro iluminado por un resplandor tenue se abrió de par en par. En el centro, una serie de piedras formaba un círculo. En la entrada, había más figuras talladas, y al fondo, entre las sombras, un rostro familiar emergió. Era la figura del árbol, pero esta vez tenía un cuerpo. Sus ojos se encontraron con los míos, ora vacíos, ora llenos de tristeza. Sentí que las palabras se me atragantaban en la garganta. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. «¿Olvidaste lo que pasó?», dijo la figura mientras avanzaba. Y entonces, todo se oscureció. La realidad se desvaneció, llevándose mis pensamientos. La claridad se perdió y las risas se transformaron en gritos. Estaba atrapado en el abismo de un pasado que parecía decidido a reclamarme. Capítulo 3. Desperté en un lugar sombrío, el suelo helado bajo mis manos. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero mi mente estaba nublada. Apenas podía ver, todo era gris y difuso. El eco de los gritos aún resonaba en mis oídos, como una melodía perturbadora que no cesaba. Me levanté, temblando. La figura había desaparecido y el claro donde había estado se había desvanecido, pero sabía que no estaba solo. En la penumbra, sentí una presencia, algo que me observaba. Mis ojos se esforzaron por adaptarse a la oscuridad, y a lo lejos, vi un destello de luz. Avancé con cautela. Cada paso era un desafío, como si el suelo tratara de atrapar mis pies. A medida que me acercaba a la luz, comencé a distinguir formas vagamente familiares. Eran las figuras talladas que había visto antes, pero ahora parecían moverse, distorsionándose en el espacio. La figura femenina que había encontrado en el terreno del árbol se alzaba frente a mí. «¿Quién eres?», pregunté, esta vez con un tono más firme, a pesar del miedo que me invadía. «¿Qué ocurrió aquí?». Su mirada penetrante hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Eres parte de esto», respondió con una voz que resonaba en mi mente. «Recuerda». Algo hizo clic en mi interior. Flashbacks comenzaron a inundar mi pensamiento. Un bosque. Risas. Recuerdos rotos que se convertían en imágenes fragmentadas. Vi a niños jugando, a una niña que se parecía a mí, riendo y persiguiendo sombras. Pero la risa se tornaba en llanto, y una sensación de pérdida se apodera de mí. «No, esos recuerdos no son míos», grité. Pero mientras lo hacía, la atmósfera cambió. El aire se volvió aún más denso, y un viento frío comenzó a aullar entre los árboles. Un murmullo se levantó a mi alrededor, como voces entrelazadas que hablaban a la vez. «Ella quiere que te quedes». El terror se apoderó de mí nuevamente. La luz comenzó a parpadear y con cada destello, las figuras talladas se acercaban, como si quisieran tocarme. La niña de mis recuerdos estaba allí, pero su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento, y en ese instante, comprendí lo que estaba sucediendo. No era solo un eco del pasado, era un ciclo, una tragedia que había dejado marcas en el bosque y en las almas de aquellos que habían estado allí. Todo lo que había buscado, las respuestas, me acercaba a un secreto oscuro que debía ser enfrentado. «No puedo quedarme aquí», grité, pero el suelo empezó a temblar y el claro se desdibujó aún más. Las risas se convertían en llantos,
y el suelo parecía querer devorarme. Sin pensarlo comencé a correr, corriendo hacia la única salida visible, la tenue luz que aún brillaba al fondo. Mis pies se movían a la velocidad del miedo, y detrás de mí, las voces gritaban: «No puedes escapar así». El bosque parecía cerrarse sobre mí. Cada sombra cobró vida, las figuras danzaban, y entendí que esta vez, no solo era mi vida lo que estaba en juego, sino algo más profundo. Nunca había estado solo, y mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. Corrí sin rumbo, dejando atrás las sombras que parecían alargarse y retorcerse a mi alrededor. Las voces, una mezcla de súplicas y advertencias, se arremolinaban en mi mente, empujándome hacia adelante. Me di cuenta de que cada paso podía llevarme a una nueva realidad, pero todo lo que quería era escapar. De pronto, el suelo bajo mis pies se tornó más sólido. La luz frente a mí se intensificó, y un pequeño claro se apareció en la distancia. Mis esperanzas se avivaron. Quizás ahí encontraría la respuesta que tanto anhelaba. Pero a medida que me acercaba, una sombra despertó en el borde del claro, como si estuviera esperando. Era la figura femenina. De nuevo. Esta vez, su rostro era aún más difícil de distinguir, como si se fusionara con la negrura del bosque. «¡Detente!», me ordenó con firmeza. Su voz resonó más fuerte y clara que antes. «Debes escucharme». Me detuve, aunque mi instinto me decía que debía seguir corriendo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, la desesperación filtrándose en mi voz. «¿Por qué estoy aquí?». «No estás preparado para lo que vendrá», dijo. «Pero es esencial que recuerdes. Tienes que comprender el pasado para liberarte del presente». Sus palabras flotaban en el aire, intensificando mi confusión. Recogí valor y me acerqué. «¿Recuerdos? ¿De qué hablas? ¿Qué pasó?». Cada pregunta se sentía como un peso, pero necesitaba respuestas. La figura hizo un gesto con su mano, y de repente, el claro se transformó. Las imágenes comenzaron a fluir como si estuviera viendo una película. Niños jugando en un frondoso bosque. Risas que se mezclaban con ecos lejanos de lo que parecía una fiesta. Pero, entre las imágenes, también vi un árbol. Aquel árbol, el que había visto antes. En su tronco marcas profundas se formaban como si hubieran sido hechas por manos ansiosas. «Todo está interconectado», continuó la figura, su voz casi un susurro en medio del caos. «Ese árbol es el centro de todo. Allí, muchos han perdido su camino, incluida tú». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Perdido? ¿Yo? No puedo estar perdida». Balbuceé, pero en lo más profundo, una voz interior aseguraba que tenía razón. Había algo oscuro en el aire, algo que había estado llamándome desde el principio. «¿Qué sucedió con la niña?», pregunté, mis palabras casi un lamento. La imagen de su rostro distorsionado regresó a mi mente. «¿Es ella parte de esto?». La figura asintió lentamente, su tristeza palpable. «Ella es una de las muchas almas atrapadas. Si no actúas ahora, podría ser otra más en sus brazos». En ese momento, un grito desgarrador atravesó el claro. No era solo un eco, era un llamado a la acción. La figura desapareció de golpe, dejándome sola en el claro. Sin sentirlo, un nuevo impulso apareció en mí. Debía encontrar ese árbol. Debía saber qué había sucedido realmente. Sabía que enfrentaría mi mayor temor, pero la urgencia de salvar esa alma perdida superó mi incertidumbre. Dando un paso firme, me dirigí hacia el camino que conducía al oscuro corazón del bosque. La oscuridad se hacía más densa a medida que avanzaba, y un frío cortante me envolvía. Entonces un murmullo familiar surgió de las sombras. «Regresarás», decía una voz, profunda y resonante. «Y esta vez, nunca escaparás». El miedo me invadió de nuevo, pero no podía darme por vencida. Con el corazón latiendo fuerte, continué avanzando, pensando en la niña y en el secreto oscuro que aún permanecía escondido. Capítulo 5. El sendero era estrecho y complicado,
cubierto por una espesa capa de hojas muertas que crujían bajo mis pies. Cada paso parecía un eco de mis pensamientos, reverberando en la penumbra del bosque. La voz que resonó minutos antes aún retumbaba en mi mente, un recordatorio de que algo me esperaba, una verdad oculta que debía enfrentar. Mientras avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi. La figura de la niña, de cabello lacio y ojos grandes, se deslizaba entre los árboles, mirándome con una mezcla de anhelo y tristeza. Su presencia era una brújula que indicaba el camino, así que la seguí, sintiendo que cada instante contaba. Por un momento la ansiedad se desvaneció, reemplazada por una extraña certeza de que ella estaba guiándome, llevándome hacia el árbol que había visto en la visión. «¡Espera!», grité, y ella se detuvo, volviéndose hacia mí. Su rostro era el mismo de mis recuerdos, un destello de inocencia en medio de esta oscuridad. «¿Por qué estás aquí?», lograba articular, la voz temblando al tratar de comprender lo que sucedía. Su mirada era tan profunda, llena de historias no contadas. «Te necesito», murmuró, «debes recordar». Sus palabras resonaron en mí, pero me encontraba perdida. ¿Recordar qué? No sé qué sucedió. La frustración brotó en mí, como una sombra que crecía desde el fondo. Ella dio un paso hacia mí y luego, con un ligero movimiento, extendió su mano hacia el bosque. Fue entonces que lo vi. El árbol, imponente, sus ramas extendidas como brazos en un intento de abrazar lo que quedaba. Las marcas en su tronco eran más visibles ahora, y parecían estar hechas por algo más que manos ansiosas. Eran marcas de dolor, de pérdida, y yo sabía que cada línea contaba una historia. «Vamos», susurró la niña, y sin pensarlo, la seguí. Nos acercamos al árbol, y el aire se volvió espeso. Un frío repentino me recorrió la piel. Sintiendo su energía, era como si el árbol respirara, y al hacerlo, me recordara algo que había olvidado. Cuando estuvimos frente a él, la niña se detuvo y su expresión cambió. «Debes tocarlo». «No puedo», respondí, la duda apoderándose de mí. «¿Y si me atrapa? ¿Y si me convierte en otra más? Solo así conocerás la verdad», dijo ella, su voz firme pero reconfortante. «Debes ser valiente». Reprimí un escalofrío, y con el pecho apretado, extendí la mano hacia el tronco. Las marcas parecían vibrar bajo mi toque, y una oleada de recuerdos me golpeó con fuerza, llenando mi mente con imágenes que por tanto tiempo había reprimido. Risas, voces, un suceso desgarrador que quedó atrapado en la memoria de ese árbol. Un grito resonó en mi mente, y en ese instante entendí que mi historia estaba entrelazada con esta. Pero también sentí un cambio en el aire. Algo se acercaba, algo oscuro que acechaba entre los árboles. La niña me miró, sus ojos reflejando la misma advertencia que había oído antes. «Debes irte ahora», dijo, su voz elevada y llena de urgencia. Antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se tornó violento y un viento gélido azotó el claro. Las sombras se agitaron, como si una presencia maligna se acercara. Sabía que debía actuar rápido, pero también sabía que no podía dejar a la niña atrás. Ella dio un paso atrás, su rostro transformándose en una mezcla de tristeza y determinación. «Recuerda», finalizó, antes de que todo estallara en caos. Luego, un grito ensordecedor resonó, ahogando mis pensamientos, y comenzó la lucha por escapar del bosque que parecía querer tragarnos. Capítulo 6. El viento aulló, atrapando mi aliento y arrastrando hojas a mi alrededor. La sensación de peligro se intensificaba, como si el bosque mismo me empujara a huir. Pero no podía dejar a la niña. Mi corazón latía con fuerza al tiempo que miraba su expresión. «Ve rápido», insistió, el pánico palpable en su voz. Sin embargo, mis pies parecían enraizados al suelo. La figura de la niña se desvanecía poco a poco entre sombras, mientras la oscuridad avanzaba a su alrededor. Los árboles crujieron y un estruendo resonó detrás de mí. Sin pensarlo más, giré y corrí en la dirección opuesta, deseando que ella estuviera a mi lado.
como si el bosque estuviera decidido a separarnos. Ramas y raíces comenzaron a aferrarse a mis piernas, intentando detener mi huida. Deslizarme entre ellas se volvió cada vez más complicado. El grito resonante que había escuchado en mi mente se transformó en un eco oscuro, llenando mis pensamientos de terror. Las hojas crujían bajo mis pies, y el viento se tornó un susurro malvado. Recuerda, una y otra vez, la niña repetía esas palabras en mi mente, pero no podía concentrarme en eso. El miedo me nublaba. A medida que corría, recordaba momentos confusos, risas que se tornaban en llantos, una casa que se desmoronaba y rostros conocidos que se desvanecían. Mientras más intentaba recordar, más difícil se volvía. Pero había algo en lo profundo de mi ser que sabía que esos recuerdos eran necesarios. De repente, el aire se volvió denso. El claro al que había llegado se transformó en un laberinto de sombras. Miré de un lado a otro, intentando encontrar un camino que me llevara lejos de esa presencia amenazante. Fue entonces cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. Me volví rápidamente, y ahí, entre la penumbra, vi una figura oscura erguida. En un instante, el tiempo se detuvo. El miedo se apoderó de mí de nuevo. Instintivamente quise correr, pero las raíces bajo mis pies se retorcían, como si quisieran agarrarme. «No huyas», dijo la figura en un susurro profundo, su voz reverberando en el aire cargado de tensión. «Tú tienes algo que necesito». No sabía qué responder. La oscuridad me envolvía, pero mis instintos seguían gritando por la niña. Fue entonces que recordé. Ella había mencionado la verdad. Algo tan importante que no podía olvidar. Pero ¿cómo podría ayudar sin comprender lo que estaba sucediendo? La figura avanzó hacia mí, cada paso resonando como un trueno. Miré hacia atrás, buscando una salida, pero el bosque se había transformado en un laberinto aterrador. Fue en ese momento que la vi nuevamente. La niña, al final del claro, su figura iluminada por una suave luz que parecía provenir del árbol. «¡Acércate!», gritó, extendiendo su mano. La conexión entre nosotras me impulsó. Con un último vistazo a la figura oscura, corrí hacia la niña, sintiendo cómo el terror se agazapaba detrás de mí, a la espera de un descuido. Mientras me acercaba, una energía cálida emergía del árbol, y con cada paso recordaba más fragmentos de lo que había olvidado. Sin embargo, a medida que alcanzaba a la niña, comprendí que la figura oscura no se detendría. Algo en sus ojos prometía mucho más que solo una búsqueda de respuestas. «¡Hazlo ahora!», gritó la niña, mientras el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Una voz en mi mente me decía que era el momento, que esto era más grande que mi miedo. Una vez frente al árbol, entendí que tocarlo había sido solo el principio. Tenía que arriesgarme, pero estaría lista para enfrentar no solo mis recuerdos, sino también lo que acechaba en la oscuridad. Las sombras se acercaban, y solo tenía un instante para decidir. Capítulo 7. El momento se sentía cargado, como si el propio aire suplicara por una respuesta. Con la mano temblorosa, me acerqué al tronco del árbol. La superficie era rugosa, cálida, casi viva. Parecía pulsar con una energía que se conectaba a algo dentro de mí. Sin ser consciente de ello, había dado un paso adelante, estirando los dedos hacia la corteza, sintiendo su fuerza. «¡Rápido!», la niña continuaba gritando, su voz resonando entre los árboles como un eco que me llenaba de determinación. Pero en ese instante, el tiempo se volvió borroso. La figura oscura tras de mí avanzaba, su presencia pesada y amenazante, como si cada segundo que pasara me acercara más a un destino aterrador. Estiré mi mano y la toqué. La conexión fue instantánea. Un torrente de recuerdos y visiones me abrumó. Vi flashes de un pasado que había elegido olvidar. Momentos familiares, risas, la casa que alguna vez fue un hogar. Pero también vi sombras, figuras sollozando, seres perdidos en un océano de angustia. El eco de la niña resonó en mi mente. «Recuerda», el árbol vibró. Y en un instante, un destello de luz emergió de su interior. Una energía pulsante recorrió mi cuerpo,
llenándome de una mezcla de paz y terror. La figura oscura se detuvo, su rostro revelando una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué has hecho?, siseó, como si el hecho de que hubiera tocado el árbol hubiera desatado algo que no debía. No sé, respondí. Mi voz salió casi como un murmullo, pero ya no estaba paralizada. Estaba conectada a algo más grande, algo que iba más allá de mi miedo. Sentí que la niña estaba conmigo, empujándome hacia adelante y asegurándose de que no volviera a rendirme. De repente el claro se iluminó con una luz intensa, y las sombras comenzaron a retroceder. La figura oscura se tambaleó, pero no se fue. «Regresarás», advirtió, su voz llenándose de odio. «No puedes escapar de lo que eres. Tu verdad siempre te encontrará». La niña empezó a brillar también, su luz envolviendo el claro. «Debes recordar la verdad. Solo así podrás detenerlo», me dijo con una serenidad que contrastaba con el caos que me rodeaba. En ese instante, entendí que no solo era un juego de luces y sombras. Era una batalla, un enfrentamiento entre lo que quería ignorar y las verdades que debía abrazar. Las visiones comenzaron a fluir, como un torrente de información, revelando piezas de un rompecabezas largamente olvidado. «¡Hazlo!», grité, volviendo a mirar a la figura oscura. La luz que salía del árbol se intensificó, deslizándose hacia mí, fusionándose con mis recuerdos y dándome una fuerza que nunca supe que tenía. Grité con todas mis fuerzas: «No dejaré que me atrapes otra vez». La figura osciló, primero avanzando pero luego retrocediendo, incapaz de soportar la luz creciente que lo envolvía. «Esto no ha terminado». Se desvaneció en las sombras, su voz resonando en el aire como un eco lejano. El bosque comenzó a calmarse. Las sombras se disiparon y la conexión con la niña se fortaleció. Ya no estábamos solas. La luz del árbol nos rodeaba, asegurándome que había tomado la decisión correcta. «¿Ahora qué hacemos?», pregunté, aunque sabía que esta era solo la primera de muchas decisiones que debíamos tomar. La niña sonrió con confianza, como si tuviera todas las respuestas, y comprendí que en esta travesía ya no estaba sola. Atravesamos el claro, determinada a enfrentar no solo lo que se acercaba, sino también la verdad detrás de todo lo que había olvidado. La oscuridad podía acechar, pero estaba lista para combatir lo que viniera. Entonces, antes de que pudiera respirar, una nueva sombra apareció sobre nosotros. Esta vez, el encuentro prometía aún más peligro. «¿Realmente crees que es tan fácil escapar?». La voz resonó como un trueno, llenándome de un miedo nuevo y profundo. El camino delante de mí se oscurecía nuevamente. Capítulo 8. Las hojas crujieron bajo mis pies cuando la sombra tomó forma. Mis piernas no respondieron al instante, el miedo se expandía en mi pecho como un eco. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. La figura avanzó. Las brumas de oscuridad que la rodeaban se desprendían, revelando a una mujer, su rostro parcialmente oculto por una capucha. La luz del árbol luchaba por tocarla, pero parecía absorber cada destello, como si se alimentara de la oscuridad. «Soy alguien que no olvidó», dijo su voz como un susurro gélido. «Te he estado buscando». La niña a mi lado se tensó, los destellos de luz brillando menos intensamente. «No dejes que te engañe», me advirtió con seriedad. Su tono me hizo recordar que aún había un peligro latente, y me recordé a mí misma estar atenta. «¿Buscándome? ¿Por qué?», respondí, el temor convenciéndome de que cada palabra podría ser la última. «Porque tienes el poder de cambiarlo todo», continuó. «La verdad que escondiste puede liberarte o destruirte». Su mirada se centró en mí con una intensidad que desnudó cada miedo oculto. «¿Liberarme de qué?», cuestioné, mi voz titubeante. Recordé las palabras del ser oscuro. «Tu verdad siempre te encontrará». La mente se me llenó de imágenes como flashes. Recuerdos que nunca quise enfrentar volvían a aparecer, seguidos por una ola de dolor. «No puedes huir de tu pasado. El árbol te ha elegido por una razón», dijo la mujer,
gesticulando hacia el tronco detrás de mí. La luz seguía vibrando en su interior, pareciendo más ardiente que antes, aún enviando destellos amenazantes. Y ahora debes decidir qué hacer con ello. No tengo tiempo para esto, respondí frustrada. No puedo quedarme quieta mientras la oscuridad se acerca. La mujer sonrió, pero su expresión era fría. Eres más fuerte de lo que crees. Pero debes estar lista para enfrentar lo que llevas dentro. Solo allí encontrarás la libertad. Mientras la figura hablaba, la niña comenzó a parpadear como si el miedo le robara energía. Miré a la mujer, buscando cualquier pista que me ayudara a entender. Si tienes todas las respuestas, ¿por qué no parece que haya una solución? Porque tú eres la solución. Su voz se tornó más grave. Desearás lo que te arrebataron, debes recordar lo que escondiste. Es la única forma de quebrantar la sombra. Un retumbo sonó en la distancia, como un tambor que llamaba a todas las criaturas del bosque. La figura oscura había regresado y no venía sola. El aire se sentía tenso, el ciclo de luz y sombra reiniciándose. Ahora es momento de elegir, dijo la mujer mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo que las hojas bailaran frenéticas. La decisión es tuya. Mi mente giraba, incapaz de procesar todo. La niña a mi lado se movió, más cerca de mí. No podemos quedarnos aquí. Debemos aceptar la verdad. Justo cuando moví un pie hacia adelante, el eco de risas resonó, flotando en el aire. Instintivamente, me detuve. La risa venía de lugares que no podía ver, de recuerdos que debería haber olvidado. Momentos de felicidad que se mezclaban con el temor. Oh no, murmuré, un escalofrío recorriéndome. Las sombras comenzaron a moverse, lanzándose hacia nosotras con una furia renovada. ¡Corre!, gritó la niña. El claro se oscureció aún más. La vida que antes era claridad, ahora se convirtió en una lucha frenética por salir de ese lugar. Tenía que decidir. Enfrentar al enemigo que venía o enfrentar los recuerdos que acechaban. ¿Qué haría? La historia de mi vida estaba a punto de desenredarse, y no podía dejar que la sombra me atrapara de nuevo. Capítulo 9. El grito de la niña me despertó. Sin pensar eché a correr dejando atrás la figura espectral. Mis piernas se movían solas mientras la sombra se acercaba, como un depredador tras su presa. La risa se intensificaba a mi alrededor, resonando como un eco de mis propios miedos. ¿A dónde vamos?, preguntó la niña, luchando para mantenerse al día. No podemos dejar que nos atrapen. Su voz temblaba, pero había determinación en el tono. No lo sé, respondí sin aliento. Solo, corre. Las sombras se movían con agilidad, convirtiendo el bosque en un laberinto de oscuridad. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si el bosque mismo quisiera ahogarnos. Podía sentir el zarandeo del viento y las ráfagas heladas que me golpeaban en la cara mientras avanzábamos, dejando una estela de hojas caídas a nuestros pies. A medida que corría, recuerdos y visiones se apilaban en mi mente. Los gritos de alegría, las risas de amigos perdidos, todo eso se convertía en un murmullo desconcertante que llenaba el aire. Pero la figura de la mujer seguía presente. Sus palabras resonaban como un mantra. Debes recordar lo que escondiste. La niña me miró fijamente, sus ojos reflejaban el temor y la esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que recordar? No lo sé, respondí frustrada. Pero no podemos detenernos. La sombra nos está siguiendo. Justo entonces escuché un crujido detrás de nosotros. Era un sonido inconfundible, y el corazón me retumbó en el pecho. La sombra estaba más cerca, sintiendo el aroma del miedo que desprendíamos. Sin embargo, había algo más, algo que me hizo desviar mi mirada hacia el árbol del claro. «¡El árbol!», grité. «Tal vez hay algo allí». Ella dijo que estaba elegido, y necesitamos saber por qué. Tiré de la mano de la niña y giré hacia el lugar donde antes había estado la figura oscura.
Nos acercamos al tronco del árbol, que ahora parecía vibrar con una energía cálida, un contraste con la oscuridad que nos rodeaba. La luz salía intermitentemente, inundando el claro y creando figuras danzantes en la superficie. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó la niña, sus ojos salpicados de ansiedad. Tengo que enfrentar lo que está dentro de mí, le dije, aunque las palabras sonaron más a una súplica que a una certeza. La mujer había mencionado la verdad. Quizá había una clave en este árbol, en esa luz que quería conectar con algo que había estado oculto. Las sombras continuaron acercándose, sus formas retorcidas amenazando con tragar todo a su paso. Sin embargo, no podía huir. Tenía que encontrar la respuesta. Me acerqué al tronco, extendiendo la mano hacia la luz brillante. El contacto fue instantáneo. Una corriente de energía recorrió mi brazo, como si el árbol me reconociera, como si recordara lo que había sido olvidado. Justo en ese momento, las risas se transformaron en gritos de desesperación y la realidad se fracturó ante mí. Imágenes inundaron mi mente, escenas de un pasado que creía perdido. Vi a la niña llorar, vi luces y sombras jugar, vi el rostro de la mujer ocultándose en la penumbra. «No quiero recordarlo», grité, atrapada entre el deseo de olvidar y la necesidad de enfrentar la verdad. Pero el árbol parecía empeñado en revelármelo, y el eco de lo que había evitado durante tanto tiempo comenzó a abrirse ante mí. «¿Qué está pasando?», preguntó la niña temblando. «¿Qué ves?». No podía responder. Las sombras se acercaban, disolviendo la distancia entre nosotros y la desolación. Con el río de recuerdos corriendo a través de mí, sabía que debía elegir, rendirme a las sombras o enfrentar al demonio interno que había estado esperando. La verdad llegó como un susurro abrumadora. «Debo hacerlo», murmuré, y con toda mi fuerza, me aferré a la luz del árbol. Ellos estaban justo detrás de mí. ¿Sería suficiente? Mientras sentía la luz emanando del árbol, la verdad comenzó a fluir. Recordé las risas de la niña, pero también su tristeza. Vi el día en que todo cambió, la tarde soleada en que nos perdimos en el bosque, cuando el juego se tornó en pesadilla. La sombra había acechado entonces tal como lo hacía ahora. Mi mente había guardado ese dolor y lo había dejado crecer en la oscuridad. Las visiones se apoderaron de mí, revelando un ciclo interminable de pérdida y sufrimiento. Comprendí que la niña no era solo una víctima, era un eco de lo que había perdido, una parte de mí misma que había sido relegada al olvido. La oscuridad había crecido porque había elegido no enfrentarla. La luz del árbol brillaba más intensamente, como si reconociera mi resolución. Me aferré a ella, cada pulsación llenándome de fuerza. Justo cuando la sombra parecía a punto de alcanzarme, una barrera de luz se levantó entre nosotros, deteniéndola en seco. Luchaba para atravesarla, pero no podía. La luz lo mantenía a raya. «¡Ve!», grité a la niña. «¡Sal de aquí!». Ella se quedó congelada, sus ojos llenos de terror. «No te dejaré, no puedo». Los ecos de la figura oscura resonaban en mis oídos, prometiendo que nunca escaparía de su alcance. Pero el miedo comenzó a transformarse en algo que no había sentido antes. Una combinación de ira y determinación. Era tiempo de confrontar lo que había sido olvidado. «¡Suéltame!», grité girando hacia la sombra que se retorcía. «No me atraparás de nuevo». La luz del árbol se expandió, inundando el claro con su brillo. De repente, las imágenes del pasado se aclararon en mi mente. Mis recuerdos no eran solo angustiosos. Eran una parte de mí, un fragmento de mi historia que había tratado de enterrar, y ahora tenía la oportunidad de ser liberada. La sombra se retorció, ahora frustrada, como si sintiera que su poder se desvanecía ante la verdad que resplandecía. Pero había más en juego, algo que debía recordar más allá de mi propio sufrimiento. Enteré de nuevo a la luz, y con cada vistazo a la niña, sentí el peso de las otras almas perdidas que quizás también anhelaban ser liberadas. Si el dolor y la alegría formaban parte de esta historia,
Entonces era mi responsabilidad abrazar ambas. Sin darme cuenta, comencé a cantar, una melodía que recordaba de aquellas risas perdidas, una canción que hacía eco de la felicidad que alguna vez había existido. Las sombras comenzaron a retroceder, la figura oscura aletargada ante el poder de mis recuerdos. La luz del árbol aumentó su intensidad, llenando todo el bosque mientras una calma empezaba a llenar el ambiente. Notas de risa se entrelazaron a la música, y el caos empezó a desvanecerse. En ese instante, comprendí que la esencia de lo que había perdido jamás se había ido realmente. Había estado ahí, esperando ser reconocida, y mi voz era la llave que podría liberar tanto a la niña como a aquellos que habían desaparecido. Pero antes de que pudiera terminar la melodía, un estruendo resonó contra la tierra, y las sombras comenzaron a moverse nuevamente, como si se opusieran a la luz creciente. La figura oscura, fuerte y amenazante, pasó a través de la frontera de luz, intentando detenerme. «No puedes cantar tu manera de salir de esto», susurró con un eco que erizó mis vellos. La niña comenzó a desvanecerse. La luz limpiadora pulsaba intensamente, pero la presencia oscura parecía más decidida que nunca. «No», grité. «Quédate». De la nada vislumbro en mis recuerdos la imagen de todos los que habían desaparecido. Así como el árbol había guardado sus secretos, yo había guardado a esos niños en mi corazón. Tomé la decisión de enfrentar la sombra, para liberarles y, tal vez, liberarme a mí. La canción creció en volumen, resonando con la energía del bosque y la luz. La figura oscura empezó a aullar en rabia mientras la melodía comenzaba a consumirlo. La niña sonrió, su rostro iluminándose por la esperanza. Miré hacia el árbol que había guiado mi camino, y entendí que todos éramos parte de la misma historia. Con un último impulso, extendí mis manos hacia el árbol, sintiendo que mi voz ahora era el puente entre el pasado y el presente. Y entonces, la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo el peso y la oscuridad que había oprimido al bosque. Un silencio absoluto cayó, y en ese momento todo quedó en calma. Había enfrentado mis miedos, pero ¿habría realmente terminado? Las verdades pueden liberarnos, pero traen consigo preguntas que aún deben ser respondidas. La luz del árbol brillaba intensamente, y la figura de la niña permanecía, su sonrisa iluminando un camino a seguir. Pero un eco en mi mente seguía resonando. ¿Realmente has escapado de las sombras? Nunca tendría certeza de lo que había ocurrido. Dejé el claro, seguido por el murmullo de un bosque que había aprendido a entender. Sabía que la oscuridad siempre acecharía, y a pesar de la luz que había encontrado, el misterio persistiría. Nunca podría regresar y cambiar lo que sucedió, pero había decidido que no volvería a perderme en las sombras. Así caminaría siempre, con el conocimiento de ambos lados de la vida, preguntándome si alguna vez podría ser completamente libre.